¿Alguna vez le has dado acceso total a tu dinero a alguien de tu familia? Yo lo hice. Mi sobrino David manejaba mis finanzas durante 5 años. Era como mi hijo, inteligente, responsable, sangre de mi sangre. Hasta que mi contador me llamó temblando. Hay transferencias enormes que nunca autorizaste. Retiros sistemáticos. Esto no son errores. Cuando vi los números, mi mundo colapsó. Habían desaparecido cantidades devastadoras de mis cuentas, movimientos calculados, ejecutados por alguien que conocía todos mis códigos, alguien en quien confiaba ciegamente. Roberto cerró la carpeta. Esto es fraude familiar. Busca un abogado. Ya. Pero lo que ese abogado me reveló sobre las señales que ignoré, sobre lo cerca que estuve de perder todo y sobre lo que David realmente estaba haciendo con mi patrimonio, fue mucho peor de lo que imaginaba. Cuando el abogado me recibió en su oficina, lo primero que me dijo fue: antes de hablar de tu sobrino, necesito que entiendas algo fundamental. El fraude familiar es el más devastador de todos, porque destruye dos cosas al mismo tiempo: tu patrimonio y tu confianza. Sus palabras me golpearon como un martillo. Yo había llegado ahí pensando que se trataba de un malentendido, de números mal interpretados, de algún error que podríamos resolver en familia. Pero la realidad era mucho más cruda. David no había cometido errores. Había ejecutado un plan perfectamente calculado durante años. El abogado desplegó frente a mí una cronología que me heló la sangre. Todo había comenzado con pequeñas transferencias autorizadas, que yo ni siquiera recordaba haber aprobado. $500 aquí, 1,000 allá, cantidades tan pequeñas que pasaban desapercibidas en mis estados de cuenta. ¿Recuerdas haber firmado esta autorización?, me preguntó mostrándome un documento. Era mi firma, sin duda, pero yo no tenía memoria de haber autorizado esa transferencia específica. ¿Y esta otra? Otra vez mi firma, otra vez el vacío en mi memoria. David había sido inteligente, muy inteligente. Me hacía firmar múltiples documentos durante nuestras reuniones familiares, mezclando papeles legítimos con autorizaciones que él usaría después para justificar sus movimientos. La manipulación psicológica había sido perfecta. David sabía exactamente cuándo acercarse a mí. Después de cenas familiares, cuando yo estaba relajado y confiado. Durante celebraciones, cuando mi guardia estaba baja. Tío, necesito que firmes estos papeles de rutina para las inversiones, me decía con esa sonrisa que yo interpretaba como amor familiar. Y yo firmaba, confiaba, porque era mi sangre. El abogado me explicó que este tipo de estafa familiar sigue siempre el mismo patrón. Primero establecen confianza absoluta, después obtienen acceso legal a tus finanzas, luego comienzan con movimientos pequeños para probar que pueden salirse con la suya. Y finalmente, escalan a transferencias masivas cuando se sienten seguros. Tu sobrino siguió el manual al pie de la letra, me dijo. Pero lo que más me dolió fue descubrir las señales que había ignorado. Esas vacaciones caras que David se había tomado gracias a sus inversiones exitosas, el auto nuevo que había comprado con sus ahorros, la casa que había renovado completamente porque había tenido un año muy bueno en sus negocios. Todas esas mejoras en su estilo de vida habían sido financiadas con mi dinero, y yo había sido demasiado ingenuo para conectar los puntos. ¿Nunca te preguntaste de dónde salía tanto dinero para un joven de su edad?, me cuestionó el abogado. La verdad es que sí me lo había preguntado, pero David siempre tenía explicaciones convincentes. Hablaba de inversiones en criptomonedas, de negocios online, de oportunidades que yo no entendía, pero que sonaban legítimas veniendo de alguien tan preparado como él. El abogado continuó revelándome detalles que me partían el alma. David había usado mi información personal para abrir líneas de crédito a mi nombre. Había tomado préstamos contra mis propiedades, había incluso modificado beneficiarios en algunas de mis pólizas de seguro. No solo te robó el dinero que tenías, sino que también comprometió tu futuro financiero con deudas que tú ni siquiera sabías que existían. La traición era sistemática, calculada, despiadada. Y lo peor de todo era que David había documentado meticulosamente cada movimiento,
para que legalmente pareciera que yo había autorizado todo. Había creado un laberinto legal perfecto donde él era simplemente el administrador obediente y yo el beneficiario que había dado su consentimiento para cada transacción. Pero entonces el abogado me dijo algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Tu sobrino no trabajaba solo, me dijo el abogado con una expresión que jamás olvidaré. Hemos visto este patrón antes. Detrás de estos fraudes familiares siempre hay alguien más, alguien que les enseña cómo hacerlo. Mis piernas se volvieron gelatina. ¿Cómo que no trabajaba solo? ¿De qué estaba hablando? El abogado abrió otra carpeta, esta vez llena de fotografías y documentos que parecían sacados de una película de espionaje. David forma parte de una red de estafadores que se especializa en manipular la confianza familiar. Tienen un sistema, un método probado para identificar víctimas potenciales y ejecutar estos robos durante años sin ser detectados. Me mostró fotografías de David en reuniones con personas que yo no conocía, hombres y mujeres bien vestidos, en restaurantes elegantes, en oficinas corporativas. Estos son sus socios, me explicó, expertos en ingeniería social, especialistas en documentos legales, incluso psicólogos que les enseñan cómo manipular las emociones familiares para obtener lo que quieren. La revelación me golpeó como un tsunami. Todo lo que había interpretado como amor familiar, como preocupación genuina por mi bienestar financiero, había sido una actuación profesional. David había sido entrenado para ganar mi confianza, para identificar mis vulnerabilidades emocionales, para explotar mi deseo natural de confiar en la familia. ¿Recuerdas cuando David comenzó a interesarse por tus finanzas?, me preguntó el abogado. Por supuesto que lo recordaba. Había sido gradual, orgánico, natural. Primero me ayudó con algunas facturas cuando estuve enfermo. Después se ofreció a organizar mis documentos financieros. Luego sugirió algunas inversiones que había visto en sus estudios de finanzas. Todo había sido tan sutil, tan convincente. Eso se llama grooming financiero, me explicó. Es exactamente igual al grooming sexual, pero dirigido a tu patrimonio. Primero establecen dependencia emocional. Después obtienen acceso gradual a tu información. Luego comienzan a tomar decisiones en tu beneficio y finalmente tienen control total sobre tus finanzas. El abogado me mostró un manual que habían confiscado en una redada anterior. Era un documento de más de 100 páginas que detallaba exactamente cómo ejecutar este tipo de estafas familiares. Había capítulos sobre identificación de víctimas ideales, técnicas de manipulación emocional, documentación legal para protegerse y escalamiento gradual de acceso financiero. David había seguido ese manual al pie de la letra. Incluso había tomado notas sobre mis reacciones, mis miedos, mis esperanzas. El abogado me mostró un cuaderno que habían encontrado en el allanamiento de su casa. Ahí estaba todo: mis horarios, mis rutinas financieras, mis preocupaciones financieras, incluso análisis detallados sobre cómo manipular mis emociones para conseguir lo que quería. «Mira esta entrada», me dijo señalando una página. David escribió: «Tío muy sentimental con temas familiares. Responde bien cuando menciono a mi madre fallecida. Usar esto para solicitudes importantes». Me sentí físicamente enfermo. David había usado la memoria de su propia madre, mi hermana querida, como herramienta de manipulación. Pero lo más perturbador era descubrir que yo no era su única víctima. El abogado me mostró una lista de otros familiares que habían sido estafados por la misma red. Tíos, abuelos, padres confiados que habían entregado el control de sus finanzas a sobrinos, nietos, hijos aparentemente responsables. Todos habían seguido el mismo patrón. Todos habían caído en las mismas trampas psicológicas. ¿Cuánto dinero perdieron en total?, pregunté con voz temblorosa. Entre todas las víctimas de esta red, estamos hablando de más de $12 millones en los últimos 5 años, y David era uno de sus operadores más exitosos. La habitación comenzó a girar nuevamente. No era solo mi dinero, no era solo mi confianza. Era parte de una operación criminal masiva que había destruido docenas de familias, que había convertido el amor familiar en un arma de destrucción financiera. El abogado cerró la carpeta y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Ahora viene la parte más difícil, porque recuperar tu dinero va a requerir que hagas algo que nunca imaginaste que tendrías que hacer. Vas a tener que denunciar a tu propio sobrino, me dijo el abogado con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo.
Y vas a tener que testificar contra él en un juicio público, donde toda tu familia va a saber exactamente lo que pasó. Esas palabras me partieron en dos. Una cosa era descubrir la traición. Otra completamente distinta era tener que destruir públicamente a alguien que había amado como un hijo. Pero el abogado no había terminado. Si no lo haces, David, va a seguir estafando a otras personas. Probablemente ya tiene identificada a su próxima víctima. Y legalmente, si no presentas cargos, será casi imposible recuperar tu dinero. La decisión más difícil de mi vida estaba frente a mí. Proteger a mi familia del escándalo o proteger a futuras víctimas de David. Los siguientes meses fueron un infierno. El proceso legal fue brutal, humillante, devastador. Tuve que sentarme frente a un juez y explicar cómo había sido tan ingenuo, tan confiado, tan ciego ante las señales obvias. Tuve que admitir públicamente que había entregado el control total de mis finanzas a alguien que me estaba robando sistemáticamente. Pero lo más doloroso fue la reacción de mi familia. Algunos me apoyaron, pero otros me culparon por destruir la unidad familiar. ¿Cómo puedes hacer esto a tu propio sobrino?, me reclamaban. Es solo dinero, la familia es más importante. No entendían que David había convertido esa misma mentalidad en su arma más poderosa. Durante el juicio salieron a la luz detalles que me rompieron el corazón. David había estado planeando esto desde que era adolescente. Había estudiado finanzas específicamente para poder ejecutar este tipo de estafas. Había cultivado nuestra relación durante años con el único propósito de acceder a mi patrimonio. Cada abrazo, cada "te quiero, tío", cada momento que yo había atesorado como genuino, había sido calculado. El juez sentenció a David a 8 años de prisión y restitución completa, pero la realidad es que solo pudo recuperar el 60% de lo que me había robado. El resto se había perdido en inversiones fraudulentas, gastos personales y transferencias a cuentas offshore que nunca pudimos rastrear. Sin embargo, la lección más valiosa no fue financiera, fue emocional. Aprendí que la confianza ciega, incluso hacia la familia, es peligrosa. Aprendí que el amor verdadero incluye verificación, transparencia, límites claros. Aprendí que proteger mi patrimonio no es desconfianza, es responsabilidad. Hoy, 5 años después, he reconstruido mi estabilidad financiera, pero con un sistema completamente diferente. Ninguna persona, sin importar cuán cercana sea, tiene acceso total a mis finanzas. Tengo múltiples asesores independientes que se supervisan mutuamente. Reviso personalmente cada movimiento importante. Y más importante aún, he aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación profesional. ¿Fue doloroso perder esa confianza ciega en la familia? Absolutamente. ¿Valió la pena proteger mi futuro y el de otras víctimas potenciales? Sin ninguna duda, porque al final, el amor verdadero no te pide que cierres los ojos ante las señales de peligro. El amor verdadero respeta tus límites y entiende tu necesidad de protegerte. Si estás viendo este video y reconoces algunas de estas señales en tu vida propia, no ignores tu intuición. Si alguien de tu familia maneja tus finanzas y te sientes incómodo haciendo preguntas, esa incomodidad es una señal de alarma. Si alguien te presiona para darle más acceso a tu dinero usando el amor familiar como argumento, detente y reflexiona. La protección patrimonial no es paranoia, es sabiduría. La verificación no es desconfianza, es amor propio. Y establecer límites financieros claros, incluso con la familia, no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona inteligente. Cuéntanos los comentarios. ¿Alguna vez has sentido presión familiar para compartir información financiera que te hacía sentir incómodo? Tu experiencia puede ayudar a alguien más a reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde. Y si este video te ayudó a reflexionar sobre tu propia situación financiera familiar, compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar esta historia. Porque la mejor forma de prevenir estas tragedias es hablando abiertamente sobre ellas.